Vamos a ver las enzimas que modifican ADN en ingeniería genética. Además de las endonucleasas de restricción, vamos a usar un abanico de enzimas modificadoras de ácidos nucleicos para poder degradar, pulir, rellenar, unir, metilar, reconfigurar moléculas de ADN y también a veces de ARN. Nos vamos a enfocar en las nucleasas que rompen enlaces fosfodiéster. Vamos a ubicar dónde están los enlaces fosfodiéster. Aquí tenemos representada los nucleótidos y bueno, tendríamos que el enlace fosfodiéster estaría en la posición 3' de la desoxirribosa, justamente aquí. Aquí tenemos el grupo fosfato y también estaríamos en la posición 5'. Y bueno, aquí tenemos representado también las endonucleasas, que ya lo vimos en el video pasado, que como ya lo dijimos, cortan dentro de una molécula de ADN o de ARN en posiciones internas a la cadena. O sea, van a romper el enlace fosfodiéster entre dos nucleótidos situados en medio de la cadena sin necesidad de empezar desde un extremo. Ya habíamos tomado ejemplos, aquí lo volvemos a poner. Tendríamos la enzima EcoR1, que es una endonucleasa, aquí lo tenemos presentado, que como ya hemos dicho reconoce esta secuencia específica y corta en este punto. La secuencia sería GAATTC. Y bueno, por otro lado vamos a tener las exonucleasas. Exo fuera significa que pues en este caso van a actuar como tijeras que muerden desde los extremos libres de la molécula de ADN. O sea, en lugar de empezar, por decirlo así, por en medios, empiezan en los extremos. Una vez que empiezan a cortar, va a avanzar progresivamente, eliminando nucleótidos como uno a uno en dirección ya sea que vayan de 5 a 3'. Tendríamos de 5 a 3'. Iría en este caso del 5' al 3'. O también pudiera ir del 3' al 5'. En este caso comenzaría en el extremo 3' OH y avanzaría hacia el 5' fosfato. Y lo que va a suceder es que van a generar mononucleótidos o pequeños fragmentos como productos. Quedarían estos mononucleótidos. Bueno, el mononucleótido, como ya lo hemos mencionado, pues no es más que un nucleótido suelto con su fosfato. Y también pudiera ser un oligonucleótido, que van a ser varios nucleótidos juntos si la exonucleasa actúa en bloques. En lugar de que estén solos, pues van a estar, digamos, juntos algunos de ellos. ¿Cuáles son las variables críticas de cualquier nucleasa, ya sea endonucleasa o exonucleasa? Entre ellos vamos a poner primero pues que van a tener un sustrato preferido, que va a poder ser pues un ADN o también un ARN, ya sea sencilla o de doble hebra. También pues van a tener una direccionalidad, ya sea 5' o 3'. También van a tener una dependencia de iones divalentes, esto es importante. ¿Cuáles van a ser estos iones? Bueno, vamos a tener el magnesio 2+, o el manganeso 2+. Las nucleasas en este sentido van a necesitar entonces cofactores metálicos. Generalmente van a ser estos iones divalentes para poder catalizar o romper la ruptura o realizar la ruptura del enlace fosfodiéster. Para el caso del magnesio 2+, suele promover cortes más limpios y más controlados. Por ejemplo, la DNasa1, acá la tenemos, es un ejemplo de una exonucleasa cuando está presente el magnesio 2+, va a producir algo que le llamamos NICs. Bueno, ¿qué son los NICs? Los NICs pues van a ser el corte de una sola hebra en medio de un dúplex. Por ejemplo, pudiéramos tener una cadena 5'
3'. Y por el otro lado tendríamos la 3'A5'. Aquí, por ejemplo, una hebra seguiría completa, pudiéramos decir la de arriba, y la de abajo o la otra tiene un hueco en un enlace fosfodiéster. No falta ningún nucleótido, solamente rompió la continuidad química, es decir, habría un pequeño corte ahí, digamos no tan grande, sería nada más en el enlace fosfodiéster, pero todos los nucleótidos seguirían presentes. Cuando el magnesio 2 está presente, entonces se promueve corte limpio, controlado, y normalmente va a producir estos nicks en una sola hebra. Y por otro lado, cuando el manganeso 2 está presente, pues muchas veces vuelve a la enzima menos específica, genera cortes en ambas hebras, en cualquiera de las dos, con mucho mayor facilidad. Lo mismo en la DNasa 1, que vimos aquí abajo, puede producir fragmentos en las dos hebras o en las dos cadenas. ¿Cuál es la razón bioquímica? Bueno, los cationes divalentes, ya sea con el magnesio o el manganeso 2 van a estabilizar las cargas negativas del esqueleto fosfato y coordinan una molécula de agua, o sea, acarrean una molécula de agua que se desprotona parcialmente y se convierte en OH-. Entonces, alguna de estas dos va a acarrear esta molécula de agua desprotonada y quedaría con forma de OH-. Le vamos a llamar que es un nucleófilo. Nucleófilo hacemos referencia a que es un atacante de electrones. En este caso, este nucleófilo ataca el fósforo del enlace fosfodiéster, va a romper el enlace y va a liberar un extremo con 3'OH y otro con el 5' fosfato. Rompería, pues claro, ambos enlaces. Esta segunda imagen es un ejemplo de una exonucleasa llamada WRN. ¿Qué es la WRN? Bueno, va a ser una Werner Syndrome Protein que está asociada a una enfermedad rara que causa un tipo como de envejecimiento prematuro. Esta exonucleasa WRN o la Werner Syndrome Protein, vamos a ver en esta estructura, vamos a ver algunas cintas que son esas en azul, van a ser las hélices alfa. También vamos a ver las láminas beta en verde, que pues en general podemos decir que es como el armazón de la proteína o de la enzima. Vamos a ver también estas esferas rosas que pueden ser los iones metálicos divalentes, ya sea el magnesio 2 o el manganeso 2 que pues como ya lo mencionamos van a ser esenciales para activar el agua nucleófila. Y esos residuos amarillos que son aminoácidos del sitio activo que coordina al metal y al agua. Siguiendo con estos puntos, otra variable crítica de cualquier nucleasa es que van a tener especificidad. En este caso pueden ser de secuencia, como en enzimas de restricción, como la imagen que vimos de la EcoR1, que reconoce la secuencia GAATTC. Pueden tener también una especificidad de estructura. Por ejemplo, hay algunas nucleasas que no reconocen la secuencia, sino más bien la forma. Es decir, si es hebra sencilla o S1, si hay algún extremo 3' recesivo, también si es ADN o ARN, etc. También por especificidad pudieran ser de grupos terminales. Esto significa que algunas enzimas requieren extremos 3' OH que estén libres en la doble cadena, o también 5' fosfato
libres para poder actuar. Si por ejemplo en estos extremos, ya sea 5' o 3', suponiendo que está la doble hebra completa, si estuviera bloqueada ya sea con una modificación química, la enzima no va a cortar. Otra variable crítica de cualquier nucleasa pues va a ser la procesividad. Esto significa cuánto va a avanzar una enzima por cada evento de unión al sustrato. Por ejemplo, una nucleasa que es altamente procesiva se va a unir a un extremo y sigue cortando nucleótidos sucesivamente sin soltarse. Un ejemplo de esto puede ser la EXO3, y una enzima poco procesiva corta solo un nucleótido o unos pocos, luego se suelta y tendría que volver a unirse para poder continuar. Un ejemplo de esto otra vez es la DNasa 1. En esta figura lo que vemos de inicio en el inciso A, vemos la enzima o la exonucleasa Val31. Es como un tipo de complejo exoendo. ¿Por qué exoendo? Porque, bueno, principalmente tiene una actividad de exonucleasa, es decir, que se une principalmente a va de 3', de 3' a 5', que es rápida, y también pudiera ser endonucleasa, que va a ser lenta acoplada. Esto significa que cuando el ADN es lineal, acorta progresivamente desde ambos extremos, y como actividad secundaria o a concentraciones altas y tiempos muy largos también va a introducir cortes internos esporádicos. Pero otra vez su actividad principal es de exonucleasa. Luego tendríamos la exonucleasa 3 o la EXO3 de Escherichia coli, que va a ser una exonucleasa 3 a 5' específica de ADN de doble hebra. No va a actuar sobre extremos 3' sobresalientes largos, es decir, cuando la cadena va a tener la siguiente forma. Tenemos esta extensi'n de 5' a 3', tendríamos de 3' a 5'. En este caso tendría 3' sobresaliente. Para la EXO3 se va a necesitar que el extremo 3' esté en contexto de dúplex, o sea, no como una cola libre como lo acabamos de dibujar. La EXO3 se va a detener en NIX, como ya lo mencionamos, o sea, cuando existe un tipo de interrupción en el enlace fosfodiéster. También se va a detener en GAPS. En este caso, los GAPS, a diferencia de los NICs, es que va a ser un segmento de nucleótidos ausentes en una de las hebras. Por ejemplo, tuviéramos la 5' a 3', 3' a 5', realmente van a faltar bases. Y la otra hebra, o sea, este pedazo de aquí, va a quedar desnuda como regiones monocatenarias. Ahí realmente sí falta nucleótido, a diferencia de los NICs, que solamente hay un enlace fosfodiéster roto. En esta EXO 3 vamos viendo cómo recesa ambos extremos 3', generando protrusiones 5'. Luego vamos a tener la DNasa 1, que van a ser endonucleasas inespecíficas. Puede cortar ADN monocatenario, es decir, de una sola hebra, o bicatenario, en posiciones esencialmente aleatorias pudiera ser. Trabaja principalmente con magnesio 2+, que va a tender a producir NICs o cortes de hebra simple, pero cuando trabaja con manganeso 2+, va a romper ambas hebras con mayor probabilidad. Entonces, con magnesio 2+, presenta estos NICs, y con manganeso 2+, sí puede romper en ambas hebras. La endonucleosis es facilitada por los iones divalentes, o sea, no depende de una sola secuencia concreta.
aunque la conformación del ADN, como la curvatura, qué tan accesible pudiera ser, también va a influir. Como vemos en la imagen, pues mostramos cómo existen cortes internos aleatorios que van a generar múltiples fragmentos de distintos tamaños. Por último, tendríamos la nucleasa S1. Esto significa que es una endonucleasa específica de hebra sencilla. O sea, es específica para la Single Stranded DNA o también la Single Stranded RNA, que significa ADN o ARN de una sola hebra, o sea, regiones monocatenarias en ADN, y también va a estar enfocada en regiones monocatenarias de doble hebra, ya sea por burbuja, gaps, extremos sobresalientes, bucles, en horquilla, como lo mostramos en estas imágenes, porque reconoce regiones no apareadas. O sea, va a cortar internamente y puede convertir hendiduras en extremos romo. En este primer ejemplo, la nucleasa S1 lo fragmenta en piezas pequeñas. En esta segunda parte, corta regiones gaps en ADN bicatenario, o sea, corta específicamente en esa zona, o sea, en la región no apareada. Y en este tercer caso, corta el lazo de una horquilla, o sea, aquí. Va a cortar ese loop y lo va a transformar o transforma la estructura en dúplex lineal.